Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elçin Sangu y Bar Arduk conmocionan al mundo con su decisión inesperada tras la trágica pérdida de su bebé. Descubre por qué se refugiaron en un tranquilo pueblo costero lejos de todo. Elçin Sangu y Bar Arduk, la pareja adorada por millones, han tomado una decisión que ha dejado a todos sorprendidos. Después de la devastadora pérdida de su bebé, el dolor que ambos sintieron fue tan profundo que decidieron abandonar el bullicio de la ciudad para refugiarse en un pequeño pueblo costero, buscando calmar el sufrimiento que marcó sus vidas. La noticia sacudió las redes sociales y generó una ola de mensajes de apoyo de parte de sus seguidores, quienes no podían creer lo sucedido. Según fuentes cercanas a la pareja, Elçin y Bar se encontraban completamente destrozados tras la tragedia. No podíamos quedarnos en el mismo lugar donde cada rincón nos recordaba a nuestro hijo, confesó Elçin Sangu con la voz entrecortada, dejando en claro lo difícil que fue para ella seguir adelante. La actriz, conocida por su carisma y calidez, decidió junto a Bar dar un paso que muchos consideran valiente, reconstruir su vida en un ambiente más sencillo, alejado de la mirada constante de la prensa. Bar Arduk, por su parte, también rompió el silencio y explicó sus razones: perdimos una parte de nosotros. Necesitamos silencio, necesitamos aire limpio para sanar. Estas palabras llegaron al corazón de sus fans, quienes se solidarizaron de inmediato y enviaron mensajes llenos de amor y apoyo. El pequeño pueblo costero donde la pareja se instaló se caracteriza por su tranquilidad y el calor de su gente. Allí, intentan encontrar consuelo y reconstruir sus sueños rotos. Aunque la pérdida sigue siendo una herida abierta, las caminatas a la orilla del mar y el contacto con la naturaleza les están ayudando a recuperar poco a poco la serenidad. Una vecina del pueblo reveló a la prensa que vio a Elçin paseando en silencio por la playa al atardecer, con los ojos aún tristes pero acompañada siempre por Bar, quien no se separa de su lado ni un segundo. La relación entre ambos parece haberse fortalecido aún más a raíz de este duro golpe. Lejos de separarse, han decidido aferrarse el uno al otro para superar este momento. A veces no se necesitan palabras, solo sentir que no está sola, comentó Elçin, reflejando la unión tan fuerte que existe entre ellos. Por supuesto, la noticia de su mudanza no tardó en convertirse en tendencia. Algunos seguidores incluso viajaron al pueblo para mostrarle su apoyo, aunque la pareja prefiere mantenerse alejada de todo tipo de atención mediática. Bar pidió respeto por su privacidad: sabemos que nos quieren, pero necesitamos tiempo. Solo pedimos comprensión. Elçin y Bar, conscientes de que su historia había conmovido profundamente a sus seguidores, quisieron agradecer de corazón todos los mensajes recibidos. Aunque en este momento no se sienten con fuerzas de responder personalmente a cada uno. Estamos leyendo cada palabra de aliento y nos ayuda más de lo que pueden imaginar, señaló Bar, conmovido por la solidaridad demostrada. En el pequeño pueblo, la pareja intenta mantener una rutina sencilla, levantándose temprano para contemplar el amanecer, compartiendo desayunos tranquilos en casa y disfrutando del sonido de las olas. Para ellos, la naturaleza se ha convertido en la mejor medicina, y aseguran que el contacto con la tierra y el mar les ofrece una paz que no encontraban en la ciudad. Elçin, incluso, comenzó a escribir un diario personal donde plasma cada sentimiento, como una forma de sanar poco a poco las heridas del alma. Personas cercanas cuentan que Bar, además, retomó la pintura, un hobby que había abandonado hace años. Ahora dedica horas a plasmar paisajes marinos en lienzos, canalizando así su dolor y transformándolo en arte. Pintar me ayuda a liberar todo lo que llevo dentro, dijo en una breve charla con un vecino, quien se mostró sorprendido por la humildad y cercanía del actor. Mientras tanto, la comunidad del pueblo ha arropado con calidez a la pareja. Los lugareños, respetuosos y solidarios, han evitado tomar fotografías o difundir detalles de su nueva vida, protegiendo su intimidad. Para muchos, Elçin y Bar son ya parte de la comunidad, no como celebridades, sino como dos seres humanos que atraviesan un duelo y que necesitan cariño y comprensión.
A pesar de todo, la herida sigue siendo reciente. Hay días en que Elsin no puede evitar romper en llanto al recordar el futuro que había soñado junto a su bebé. En esos momentos, Bar se convierte en su mayor apoyo, abrazándola sin pronunciar palabra, demostrándole que no está sola. Nos duele el corazón, pero nos tenemos el uno al otro, confiesa la actriz en su círculo más íntimo. Muchos expertos en duelo han elogiado la decisión de alejarse de la ciudad y rodearse de naturaleza, pues aseguran que el entorno tranquilo puede ser clave para reconstruir la estabilidad emocional. Además, recomiendan que la pareja mantenga espacios de diálogo y actividades creativas, tal como lo están haciendo con la escritura y la pintura, para procesar la pérdida de forma saludable. En redes sociales, los fanáticos siguen pendientes de cada mínima noticia. Aunque la pareja ha pedido discreción, los mensajes no paran de llegar, colmados de empatía y buenos deseos. Algunas cuentas de seguidores han organizado cadenas de oración y eventos benéficos en honor al bebé fallecido, un gesto que Elsin y Bar agradecieron profundamente, aunque de momento prefieren mantener la distancia para seguir sanando. Por ahora, la pareja no tiene planes de regresar a la ciudad ni de retomar de inmediato sus compromisos profesionales. Sus representantes confirman que cualquier proyecto laboral quedará en pausa hasta nuevo aviso, priorizando la salud emocional de ambos. No estamos preparados para volver a los focos, necesitamos reconstruirnos primero, explicaron con total honestidad. Aún así, no descartan que en el futuro puedan compartir su experiencia con el público para dar esperanza a otras familias que hayan pasado por situaciones similares. Elsin comentó que algún día le gustaría contar su historia en un documental o en un libro, como una forma de honrar la memoria de su bebé y ayudar a quienes enfrentan el mismo dolor. Mientras tanto, siguen construyendo una nueva rutina, valorando los pequeños detalles de la vida. Disfrutan cocinar juntos, pasear de la mano por el mercado local, descubrir rincones escondidos del pueblo y escuchar historias de los pescadores. Poco a poco, esos momentos sencillos se convierten en refugios que les permiten encontrar paz. El mar, siempre presente, se ha transformado en un confidente silencioso. Al contemplar su inmensidad, Elsin siente que sus pensamientos se liberan, y aunque la tristeza nunca desaparece del todo, logra respirar un poco mejor. Bar, a su lado, la acompaña en cada paso, compartiendo la misma mirada de nostalgia y esperanza. Los vecinos coinciden en que la pareja, a pesar del inmenso dolor, transmite una fuerza admirable. Son un ejemplo de amor verdadero, de esos que superan cualquier tragedia, asegura una mujer que los ve caminar cada tarde tomados de la mano. Y es que, aunque el futuro aún sea incierto, Elsin y Bar están decididos a escribir un nuevo capítulo en su historia, uno que honre la memoria de su hijo y celebre la vida, con todas sus luces y sombras. No olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su comentario sobre esta valiente decisión de Elsin y Bar. ¿Creen que hicieron lo correcto al alejarse de todo para sanar? Queremos conocer su opinión. Nos vemos en el próximo video.